Le voy ahora a pasar la palabra a la presidenta del Consejo Superior, a Marta Vallosera, que nos va a dar la bienvenida y abrir con una breve introducción. Marta. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañáis, tanto presencialmente como vía streaming, que la verdad, como decía Ángela, ha sido una jornada que ha tenido pues muy buena aceptación y por tanto, pues agradecidos de que nos estéis siguiendo. Quisiera empezar por agradecer también a Cosentino y a Santiago, su director, el hecho de que nos hayan brindado la posibilidad de poder realizar esta jornada aquí en su sede. Agradecer a la Asociación de Fabricantes de Morteros ISATE y a su gerente, a Robert Bernadé. Muchísimas gracias por colaborar y por organizar conjuntamente esta jornada informativa. Realmente es importante, creemos que esta jornada precisamente va a permitir a nuestros compañeros y compañeras contar con un asesoramiento en un tema, o sea, sobre la versatilidad del SATE, que va a ser, como sabemos, estamos ahora en un momento en que debemos abordar de forma urgente esa mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios y precisamente el SATE es una forma importante de abordarlo. Tenemos los fondos Next Generation, como sabéis, y, por tanto, esos fondos son una oportunidad también para abordar esa necesaria mejora de ese parque edificado que nos permitirá en el futuro ir alcanzando los retos de descarbonización que nos está marcando Europa para el año 2050. Quisiera destacar la importancia de que todas estas actuaciones de rehabilitación y mejora de eficiencia energética sean abordadas con una mirada integral, que apuesten sobre todo por la calidad arquitectónica. Esto va a generar un bienestar en las personas, pero que además sean soluciones que no solo representen soluciones en el corto plazo, sino también en el medio y largo plazo. Y precisamente la intervención en los sistemas pasivos de los edificios son intervenciones que están más enfocadas en ese largo plazo. Y aparte es importante también que todas esas intervenciones tengan en cuenta aspectos importantes como son la protección de la identidad cultural y paisajística de nuestros pueblos, ciudades y territorios. Si bien es cierto que los sistemas SATE son eficaces porque están consiguiendo mejoras en el aislamiento térmico y, por tanto, reducción de la demanda que rondan entre el 30 y el 70%, también es importante que los profesionales de la arquitectura, a la hora de abordar esas intervenciones, las hagan mediante un estudio en profundidad de cada caso. No hay soluciones generales, hay que estudiar edificio caso por caso para que se puedan aplicar con la rigurosidad adecuada. Es importante partir de un diagnóstico previo que permita explorar la versatilidad de esas soluciones y que se apliquen, por tanto, de forma adecuada en cada situación. Es necesario, para ese respeto, esa idea que tenemos de que se mantenga esa identidad de las ciudades y que no se vaya a soluciones generalistas que provoquen pues esa pérdida de identidad tan valiosa de cara a los aspectos también culturales, históricos, de protección del entorno. Esta jornada, por tanto, nos va a permitir conocer toda la versatilidad de las soluciones y lo vamos a conocer también conociendo ejemplos prácticos que nos van a presentar desde el estudio Ruiz Larrea. Y antes de dar paso a las ponencias y a los expertos, quisiera agradecer a todas las personas que nos van a acompañar por su inestimable colaboración. Y me gustaría destacar y resaltar precisamente esa apuesta que tenemos por delante, ese reto que precisamente tenemos ahora con unos fondos y unas ayudas económicas que nos van a permitir abordarlo, pero que es una cultura que debemos ir sensibilizando a la sociedad para que no se limite solamente a esa etapa de fondos, sino que debe tener continuidad en el futuro. Disponemos de un parque muy envejecido, estamos muy lejos de los índices europeos en cuanto a rehabilitación energética y, por tanto, es necesario que podamos irlo asumiendo con la máxima celeridad. No quiero alargarme más, yo ya cedo la palabra. ¿Sigues tú, Ángela? Sí, sigues tú con la mesa y una vez más agradecer a todos vuestra colaboración y participación.
Bueno, nada, esto como son cosas del directo, ¿no? Pero yo ahora no voy a hablar nada. Yo voy a hacer la palabra a los expertos, a los que saben. Ahora Robert Benedé, gerente de ANFAPA, que nos va a hacer una presentación para que veamos un poco toda la versatilidad, ¿no?, que decimos. Exacto, que tiene la solución. Adelante, Robert. Muchas gracias, Ángela. Bueno, en primer lugar, agradecer a Consentino que nos reciba en sus instalaciones. Agradecer muy mucho al CESCAE Observatorio 2030 pues la posibilidad de explicar lo que vamos a exponer a continuación. No puedo estar más de acuerdo con Marta Vallosera, la presidenta, en lo que ha explicado, la importancia que tiene la calidad arquitectónica, problema que en España no tenemos porque disponemos de un plantel de arquitectos excelente. Es muy importante lo otro que ha remarcado, que es pensar en el largo plazo. Las medidas pasivas, como muy bien ha dicho, y como es el aislamiento de los edificios, la envolvente eficaz es una medida en ese sentido. Y finalmente, las grandes posibilidades que ahora hablaremos, la versatilidad de formas, de texturas, de posibilidades de combinación que tiene el SATE. Unas posibilidades que seguramente han quedado algo eclipsadas, han quedado como en la cara oculta de la luna, porque las prestaciones técnicas del SATE son espectaculares, me atrevo a decir, son muy buenas. Y quizá eso ha hecho que las posibilidades formales hayan quedado un poco en un segundo plano. Y hoy vamos a tratar de que conozca todo el mundo un poco la amplitud de posibilidades que hay, ¿no? Bueno, ANFAPA es la Asociación de Fabricantes de Morteros y de SATE. Estamos desde el año 87. Somos 39 empresas, de las cuales 17 están especializadas en el SATE. Yo soy Robert Benedé, el gerente de la asociación. Hoy también nos acompaña José Almagro, que es el presidente de la sección de SATE y que luego participará en la mesa redonda. Vamos a dar un pequeño repaso conceptual a varios puntos y luego enseguida entramos en el detalle de los acabados. Hay tres motivos básicos para apostar por la eficiencia térmica de los edificios. Uno es el salvaguardar el medio ambiente, es decir, reducir las emisiones de CO2, nuestra huella de carbono, aportar en la consecución de una sociedad hipocarbónica. El otro es el confort interior de nuestras viviendas, de nuestros edificios en general, tener un ambiente interior sano, no tener corrientes de aire que a veces son casi imperceptibles, pero que se producen por el efecto de pared fría. No digo que esta lo sea, ¿eh? Y también evitar las humedades, con lo cual evitamos mohos, tener una inercia térmica en toda la vivienda, una estabilidad de temperatura en toda ella. Todo esto, que sería el confort interior, es ya por sí un elemento muy importante. Y finalmente, reducir el coste económico de la energía que necesitamos, porque a pesar de las medidas pasivas siempre algo de energía necesitaremos. La reducción de las necesidades de energía es muy importante porque el precio de la energía tiene una tendencia al alza que no se prevé que vaya a parar nunca y, por tanto, es muy importante. También individualmente, pero también como país, pues dependemos energéticamente en gran medida del exterior y, por tanto, para el país también es una carga en cuanto a divisas. ¿Cómo vamos a actuar en los edificios? Pues, como ya hemos comentado un poco, de alguna manera refilón, aplicando medidas de vivienda pasiva, tanto en obra nueva como en rehabilitación de edificios. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que conseguir una envolvente muy eficaz, que nos preserve las temperaturas que consigamos en el interior de nuestros edificios para no necesitar grandes aportes. Y entonces sustituiremos también los combustibles fósiles por aportaciones de energía que provenga de fuentes renovables. Para tener ese edificio eficaz energéticamente, lo primero que lo llamamos etapas, porque lo primero que tenemos que tener es una envolvente muy eficaz. Una envolvente que quiere decir la fachada con sus huecos, quiere decir la cubierta y quiere decir los suelos o forjados cuando sea necesario, que hay muchas situaciones en que lo es. Toda esa envolvente muy eficaz es lo primero que hay que hacer. Cuando tengamos esa envolvente potente energéticamente, con muy pocas pérdidas, por no decir ninguna, es cuando podremos conocer con precisión qué energía necesitaremos, o sea, qué aporte de frigorías, de calorías necesitaremos. A partir de ese conocimiento definiremos qué equipos
de climatización, de calefacción, de refrigeración necesitaremos, y entonces con esos equipos ya ajustados a las necesidades de esa vivienda pasiva, los dotaremos de energía de fuentes renovables, incluso si es posible, en los casos que sea posible, ubicada en el propio edificio, ¿no? Por eso decimos la envolvente lo primero. Hay que tener muy claro que hay que pensar también en la refrigeración, que a veces se nos despista un poco en la ecuación. Esta pirámide energética pretende de alguna manera resumir, visualizar que en la base tiene que estar un edificio muy bien aislado, que tenga una envolvente muy potente. Luego seguiremos con esos equipos que decíamos, los equipos consumidores ajustados a esa demanda, y subiremos para finalizar el éxito en nuestra rehabilitación energética dotándolo al máximo o al 100% de energías renovables. De alguna manera, lo que pretendemos es que nuestro edificio se comporte como un termo. Es decir, que podamos ir a la playa en verano con un granizado de limón y que se mantenga fresco sin enchufarlo en ningún sitio, que tampoco podríamos, y lo mismo en invierno, llevarnos un caldo calentito y que esté calentito cuando lo queramos tomar. Pues esto es un poco el concepto. El edificio tiene que ser como un termo. Cuanto más nos acerquemos a ese concepto, mejor, más eficiente será. Me gusta poner esta diapo para remarcar la importancia que tiene el protegernos del calor. En España quizá especialmente respecto a otros países del norte de Europa, pero además tal como está evolucionando el clima y con los calores que está pasando últimamente estos últimos años, pues con mayor motivo, ¿no? Aparte que la sociedad hemos evolucionado y lo que antes estamos dispuestos a aguantar en términos de sudar un poco en casa o tal, ahora no estamos dispuestos. Por tanto, no hay que perder de vista el foco en los dos aislamientos, que al final es el mismo, pero que hay que protegerse de las dos situaciones, frío y calor. Y respecto al tema así un poco conceptual, remarcar la importancia de los puentes térmicos, que a veces son autopistas térmicas, ¿no? Es muy importante. Lo puedo asimilar a las grietas en una piscina. La diferencia es que los puentes térmicos al final no te das mucha cuenta de ello hasta que te viene una factura a lo mejor. ¿Y qué ha pasado aquí? Y a lo mejor no tienes factura para comparar, pero existen. Y son como las grietas de una piscina y cada día tienes que ir echando agua. Pues esto, cada día tienes que echar energía, aportar energía a un edificio que no sirve para nada, que sirve para echarla al medio ambiente. Es muy importante resolver bien los puentes térmicos. Entremos un poco en los acabados, que es el core, la parte central de la intervención o de la ponencia, ¿no? Podemos clasificar un poco en tres grupos. Los revestimientos continuos, más o menos conocidos, todos los que van relacionados con la arquitectura clásica, con reponer, rehabilitar, recuperar la arquitectura clásica o histórica, y los revestimientos con aplacados, de plaqueta de ladrillo cada vista, de cerámica, de piedra, vidriados, en muchas ocasiones nos sirven también para recuperar las tipologías de cascos antiguos que se utilizó mucho el ladrillo cada vista, como estos edificios que tenemos aquí al otro lado de la calle, que tienen una parte importante de su fachada con cara vista, ¿no? En el tema de los revestimientos continuos hay que remarcar que hay una gran variedad de colores, pero no solo colores, de texturas, de acabados, de tipo raspado, de tipo imitación madera, de tipo, bueno, hay muchas variedades, tipo hasta como de chapa oxidada, que permiten muchísimas combinaciones. La creatividad del arquitecto tiene un apoyo muy grande en esas posibilidades. Aquí, por ejemplo, en esta rehabilitación del barrio Aeropuerto de Madrid, con un sencillo cambio del SATE entre ventanas, en los paños entre ventanas, pues el arquitecto consiguió un dinamismo en la fachada que, bueno, ya se ve el edificio, lo sencillo y además deficiente térmicamente que era en origen, ¿no? Es de los años de la posguerra y realmente era un drama, ¿no? Pues cómo consiguió, con unos detalles llevados por la imaginación, la buena práctica, pues con estos pequeños paños que van cambiando, darle un aire absolutamente distinto a estos edificios, conseguir un aspecto pues fenomenal, ¿no? Me atrevo a calificar. En este caso, además, el arquitecto utilizó estas falsas barandillas con chapa perforada para ocultar los aires acondicionados, básicamente los tendederos. Algún aire acondicionado pudo entrar, pero básicamente los tendederos.
Aquí tenemos otro caso, es el barrio de Orcasitas, que también lo lideró el COAM de alguna manera, y aquí vemos cómo esas piezas de piedra artificial pues se desprendió alguna, hubo que plantearse rehabilitar las fachadas, entonces se planteó pues vamos a mejorar estos edificios que eran de otra calidad, no estaban mal constructivamente, pero energéticamente sí que eran edificios deficientes. Perdón. Entonces, aquí el arquitecto pues utilizó este juego con estos paños de morado tipo pendón de Castilla. Aquí quizás se puede ver o no, no sé la textura, es como un raspado en la parte esta. Bueno, también le da un juego y le da una viveza y le da un dinamismo a la fachada, pues también creo que muy bueno, ¿no? Otro ejemplo, este es muy distinto, pero para ver posibilidades, aquí vemos todas las carpinterías de fachada alineadas con la cara exterior de fachada. Aquí vemos un edificio residencial aislado en donde pues el arquitecto ha jugado a darle un tono distinto a este volumen de las escaleras, a la vez ha hecho un llagueado en la fachada. Aquí tenemos un ejemplo de unos bloques de viviendas en Gerona, donde el arquitecto ha utilizado unos llagueados, bueno, aparte de distintos tonos para los bloques dentro de una misma gama, pero además ha utilizado un llagueado que le permite pues, simular las fachadas con aplacados, ¿no? Prefabricados. Y esto sería un poco el resumen de las grandes posibilidades que hay en lo que podríamos llamar revestimientos continuos, con texturas, con colores, con combinaciones, etcétera. Luego entraríamos en el segundo grupo, por decirlo de alguna manera, que es la reproducción de la arquitectura clásica. Pongo esta moldura más que nada para que vean que no hay dificultad en hacer lo que se necesite hacer, no hay ninguna dificultad. Esta es muy compleja, no es fácil encontrarse con casos tan complejos, pero se puede hacer y podemos recuperar una fachada incluso así. Esto es un SATE de una vivienda unifamiliar en el entorno de Viena. No tiene demasiados elementos de decoración, pero es una vivienda de corte clásico. Este sí es un edificio también en Viena, donde este sí ya tiene más elementos decorativos, hay allí una serie de elementos, etcétera, impuestas. Esto es un SATE. Viendo la foto del edificio antiguo, con también sus impostas y todos sus elementos, pues ha mejorado incluso estéticamente mucho, aparte de renovado, claro, y de ser eficaz. Aquí tenemos otra obra en Bilbao donde se han recuperado también todos estos elementos de recercados de ventanas, etcétera. Este es otro ejemplo de varios edificios en Bilbao, donde también un tipo de arquitectura clásica con un montón de elementos pues decorativos, de impostas, de aleros, de recercados, etcétera. Este es un centro comercial en Málaga, de obra nueva, bueno, reciente, y bueno, reproduce perfectamente una fachada de lo que podríamos llamar arquitectura clásica, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo el zócalo del edificio tiene este llagueado potente y le da ya un aire, un aspecto de edificio de arquitectura clásica muy potente de una manera bastante sencilla, ¿no? Y finalmente, en este capítulo, es una foto de un catálogo de una empresa, pero es solo para remarcar que la cantidad de piezas que hay para poder reproducir, recuperar, rehabilitar un edificio histórico son todas. Rosetones, pechinas, aleros, recercados, alféizares, lo que se quiera se puede encontrar. Aquí volvería un poco, y este ejemplo de este supercapitel, evidentemente es una cosa muy extraña, pero es también para remarcar que no hay límites a lo que se necesite, lo podemos hacer todo. Y remarcar que ahí estamos para ayudarles y remarcar lo que decía de la importancia de la arquitectura de calidad, de que un arquitecto asuma un proyecto, que tenga una visión global de él, lo prepare el proyecto y, por tanto, si va a ser una recuperación de un edificio con una fachada histórica, tendrá que ponerse a trabajar en cómo lo voy a recuperar. Evidentemente, habrá que pensar en ello, porque no es una cosa inmediata, ¿no? No es pintar una pared o recuperar un baño, es una cosa más compleja y por tanto hay que preverla ya en el anteproyecto, me atrevo a decir, ¿no? Finalmente,
El otro grupo de acabados serían los que son revestimientos, con plaquetas de cara vista, con plaquetas de piezas cerámicas, de piedra, etcétera, ¿no? Esto nos permite, en algunos casos, recuperar zonas donde se utilizó en la arquitectura de hace 30, 40 o 80 años, pero también en otros pues porque se utiliza ahora y no tenemos por qué ceñirnos a un revestimiento continuo. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí tenemos un caso, una fachada, donde esta plaqueta de ladrillo muy texturado, o de piedra, me parece que es de piedra muy texturada, que también juega con un par de alturas distintas. Bueno, esta es una posibilidad. Aquí vemos un edificio en Vizcaya aplacado con cara vista. Aquí tenemos otro, este es en Stuttgart, con un aparejo distinto, pero también de plaqueta de cara vista. Aquí tenemos un proyecto en donde dos viviendas, la otra no estoy seguro, pero dos viviendas se hicieron con un SATE de revestimiento continuo y una tercera pues se hizo con revestimiento de plaqueta de cara vista. O sea que posibilidades muchas, ¿no? Otro tipo de posibilidad, aquí todo el zócalo de este hotel de lujo pues está hecho con este aplacado de estas piezas de piedra natural, creo que son, y que están cortadas en distintos tamaños y con tonos dentro de la gama, pero distintos, y también adquiere pues una prestancia y una resistencia espectacular, ¿no? Aquí vemos un caso parecido en el sentido que utilizan los balcones piedras, cerámica, que está cortada en 4 formas geométricas y las combina de distinta manera y también le da un dinamismo muy importante. Y luego una parte maciza, digamos, o otra parte de la fachada, donde se utiliza un aplacado de ladrillo muy texturado, ¿no? Son un poco todo ejemplos para demostrar la enorme versatilidad, como dice el título de la jornada, ¿no? Las enormes posibilidades. Aquí tenemos un ejemplo de un acabado vidriado, revestido vidriado. Aquí vemos un par de ejemplos del norte de España con aplacado de SATE con ladrillo cara vista, con plaqueta de ladrillo. En este caso utilizan una soga de nylon para mantenerlas juntas. Y finalmente, para un poco ya ver que las posibilidades son todas, aquí vemos un panel de 4 por 3 metros, en este caso era para un gimnasio, pero pueden ser elementos más reducidos para poner la placa en un edificio. A veces los arquitectos firmáis los edificios, a veces todavía se sigue haciendo, menos quizá ahora que antiguamente, pero si no es eso es otro tema. Pero todo va relacionado con expresar las posibilidades, que son enormes, son infinitas, y que desde luego el SATE está para ayudaros, para colaborar con vosotros y para que no tengáis por nuestra parte, por la parte del sistema, ninguna limitación. Podrá haber limitaciones de otro tipo, de presupuesto, de gusto del propietario de la propiedad, que os limite a solo quiero cara vista o solo quiero no sé qué. Pero por parte del SATE tendréis abiertas todas las posibilidades. Para seguir, voy a seguir un par de casos reales, para que tengáis una idea. Volvemos un poco a las prestaciones técnicas. Aquí vamos a hablar sobre todo de la eficiencia, ¿no? Aquí tenemos unos edificios en barrio Balsas de Ebro Viejo, en Zaragoza, donde se rehabilitó un edificio. Lo que pasa es que no se rehabilitó la cubierta y luego veremos lo que pasa. Y otro edificio igual, de la misma tipología, el mismo año, que no se rehabilitó. Me gusta poner esta fotografía para testificar el frío que debe hacer en enero allí en Zaragoza, ¿no? Estos abuelos ahí tomando el sol, pero muy abrigados. Aquí vemos la primera vivienda, es una vivienda intermedia. La segunda es la de bajo cubierta y veremos que tiene un consumo muy superior porque la cubierta no se trató, no se trabajó. Y el tercero es una vivienda en un edificio no rehabilitado. Y vemos que el salto es de gasto en gas es brutal, ¿no? Si vamos aquí a nivel de consumo total, kilovatios hora y año, pues vemos que en la que es intermedia, pues es que se ha reducido a una sexta parte, ¿no? De los 6.000 kilovatios hora y año ha pasado a 990, una sexta parte, es brutal. Mientras que la otra, que sufre la cubierta, pues que tendrá mucho sol que debe hacer mucho calor en verano seguro en Zaragoza y mucho frío en invierno, pues no consigue lo mismo, aunque mejora muchísimo. El conjunto del edificio pues obtenía unas reducciones del orden del 58%.
y desde luego quedaba por debajo de la exigencia del DB sección 0, del DB de ahorro de energía, el HE, que pide que tenga menos de 70 kilovatios hora metro cuadrado, y esto lo daba. En este ejemplo se ve la importancia de aislar, como decíamos al principio, toda la envolvente. También los huecos, evidentemente, y en los casos de construcción palafítica o que la planta baja es habitable, pero debajo hay un garaje que no está calefactado, pues lo mismo, hay que pensar en el conjunto cerrado, ¿no? Y finalmente otro caso, en Asturias, Piedras Blancas, es un edificio que tenía esta tipología, se ha rehabilitado con un SATE. Aquí, por ejemplo, es un poco como las partes oscuras que ayudan a recuperar ese juego que había previsto de tonos y colores y formas el proyecto original, pues se recuperan, y en este caso pues es una textura como un poco metálica, ¿no? El acabado que tiene este SATE. Es decir, vuelve a ser otro ejemplo, lo que pasa es que en las diapositivas quizá no se ve mucho. Voy a coger el compromiso de preparar un documento con un montón de acabados concretos que se vean bien, y a través del CESCAE pues lo pondré a disposición, porque en todas estas fotos espero que os haya podido dar una idea de lo que se puede hacer, pero el poder ver un poco texturas, poder ver más detalle de las posibilidades que hay, que son muchísimas, ¿no? En este caso de Piedras Blancas sí se rehabilitó completamente la envolvente, era un SATE de 80 milímetros, una cubierta con un XPS, una carpintería exterior con un U de 1,9, un doble vidrio 416.6, y aquí obteníamos pues un ahorro en porcentaje del 60% y un ahorro en kilovatios. Pasamos de 105 en demanda en calefacción y frío de 41, de 105 a 41, 63 kilovatios hora y metro cuadrado. Finalmente, un apunte sobre un tema que es muy importante, y es que los SATE vienen avalados por un ETE, que es un documento de evaluación técnica europea. Este documento, que lo emiten en España el Instituto Eduardo Torroja, el ITEC o Tecnalia, es un documento que verifica y valida la fiabilidad del sistema, la compatibilidad del sistema, que el sistema funcione bien en conjunto. Hay que huir de un SATE que te vayan a aplicar, que han comprado un adhesivo no sé dónde, una placa de aislamiento en otro sitio, etcétera, etcétera. Esto es un SATE Frankenstein que al final nadie se va a responsabilizar y que además puede ocasionar problemas. Por tanto, es muy importante que siempre exijáis que se instale el sistema completo y que se instale un sistema completo que tenga un ETE. Puede ser un fabricante de ANFAPA o puede ser otro fabricante, pero que tenga su ETE siempre. Y yo creo que con esto y el compromiso lo dejo. Muchas gracias a todos por la atención. Robert.